La leyenda de la planchada. La planchada fue una leyenda de las más populares del siglo XX. También es conocida como la enfermera visitante. La planchada es una leyenda de las más populares del siglo XX. También es conocida como la enfermera visitante. Se dice que en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, en las noches circula por los pasillos una enfermera con vestido largo, blanco, perfectamente almidonado. Entra a los cuartos y atiende a los enfermos. Cuando estos reciben la visita de la encargada en turno, argumentan haber sido atendidos por una joven de buena presencia, vestida con una blancura impecable. Una mujer hermosa, de pelo corto y rubio, seria, pero sobre todo estricta, con el uniforme almidonado y bien planchado. Según se cuenta, tal enfermera es el fantasma de una joven llamada Eulalia, que trató mal a los enfermos, y su espíritu vaga ahora en el viejo inmueble, cuidando que los enfermos se encuentren bien, en castigo a la crueldad que tuvo con ellos cuando vivía. Hay ocasiones en que las enfermeras del turno nocturno, al hacer guardia, se han quedado dormidas, y precipitadamente les han propinado una palmada en sus cabezas. Estas, al despertar, no ven a nadie a su alrededor. Solo sienten escalofríos y ven los largos y viejos pasillos quietos en la mitad de la noche. Una de las versiones de cómo ocurrieron los hechos narra que la enfermera de nombre Eulalia formaba parte del personal del hospital. Era entregada a su vocación, amable y querida por los pacientes. Se enamoró de un médico recién egresado que entró también al hospital, que a diferencia de ella, era un tipo orgulloso. En poco tiempo se hicieron novios, aunque la relación no era equitativa. Ella le entregaba todo su amor, y él era fanfarrón, coqueteaba con otras enfermeras. Pasado más de un año, el doctor le dijo que se casarían, y la joven comenzó a ilusionarse con la boda. Cierto día el doctor le comentó que tendría un seminario al norte del país, y tardaría al menos 2 semanas. La joven le deseó buen viaje, y esperando a su regreso para planear la boda, empezó a extrañarlo demasiado. Había transcurrido apenas una semana, cuando recibió la invitación de uno de sus compañeros para asistir a una fiesta, a lo cual ella se negó argumentando que no podía aceptar su invitación por estar comprometida con el doctor Joaquín. Su amigo, un poco desconcertado, le dijo: ¿Cómo van a estar comprometidos si él se acaba de casar? Está en su viaje de bodas y renunció porque se va de la ciudad. Tras esta decepción, Eulalia no pudo evitar sumirse en una profunda depresión por el engaño del que había sido víctima. Comenzó a llegar tarde al trabajo, descuidó a algunos enfermos, algunos fallecieron por su falta de interés. Pasó el tiempo y ella cayó en cama por una enfermedad que la llevó más tarde a la tumba, en el mismo hospital donde trabajaba. Poco tiempo después, los pacientes empezaron a reportar ser atendidos por una joven que correspondía a la descripción de Eulalia, y las enfermeras la llamaron la planchada por la manera impecable en la que siempre viste. Su nombre era Eulalia, la enfermera que falleció en servicio atendiendo a los enfermos del Hospital Juárez. Como en todas las leyendas, existen muchas versiones que se han ido creando de boca en boca a lo largo del tiempo. Se dice que Eulalia, mejor conocida como la planchada, fue una devota y pulcra enfermera que falleció sepultada en el temblor de 1985. Otra historia habla de su existencia desde la invasión norteamericana, donde misteriosamente amanecían miles de enfermos ya atendidos. Una última historia, la más contada, presenta a esta enfermera como una mujer que vivió un gran desamor, lo que la llevó a convertirse en un alma en pena. La leyenda de la planchada es probablemente una de las más populares de México. Siguiendo la versión más trágica y famosa de esta leyenda, la historia narra que el fantasmal personaje vaga por los pasillos del Hospital Juárez, pero sobre todo atiende a los enfermos. Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos claros que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia.
Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber, y ni hablar de su inigualable apariencia, siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado. Como es costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo del personal. Cuando Eulalia lo conoció, quedó inmediatamente enamorada de él, y a partir de ese momento no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio, a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía este doctor de coquetear con otras enfermeras. Sin hacer caso de los consejos y el qué dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo, y al pasar un tiempo, el doctor le pidió matrimonio. Antes de la boda, el doctor debía partir a un seminario de 15 días, prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato. A los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que ya todos sabían, que el doctor renunció a su cargo y en realidad había partido de luna de miel con su ahora esposa. Eulalia quedó convencida cuando pasó más del tiempo pactado de su regreso y no habían señales de su amado. A partir de esta decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos al grado de cometer negligencias. Con el paso de los años también cayó enferma, lo que le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dio a los pacientes. En lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y falleció con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores. Tras la muerte de Eulalia, surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada, quien dijo haber sido atendida por una mujer con las características inconfundibles de Eulalia, la planchada. Personal del hospital también dicen haberla visto entrar o salir de la habitación de un paciente e incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia cuando dormían en sus turnos, tocándoles el hombro. Es casi seguro que esta leyenda surgió en la Ciudad de México, aunque por el contexto, las historias se han repetido en varios hospitales del país y de otras partes del mundo. Una enfermera fantasma que atiende y cura a los enfermos. La enfermera fantasma, la planchada de Monterrey. A pesar de que la leyenda de la planchada surgió en el Hospital Juárez de la Ciudad de México en los años 50, en todo el país existen historias de enfermeras que tras su muerte se manifiestan en los lugares donde ofrecieron sus servicios por años. Sobre la avenida Hidalgo, cerca del complejo vial de Constitución y Gonzalitos, en la zona sur del sector Obispado en Monterrey, se encuentra el Hospital Muguerza, en el cual pacientes y personal han reportado la presencia de una enfermera fantasma. La han descrito como una mujer joven, de no más de 30 años de edad, atractiva, tez blanca. No usa el uniforme típico de las enfermeras, sino un hábito de monja, y es que este hospital antiguamente fue atendido por las religiosas. Han sido varios los testigos, y curiosamente, la forma en que saben que la enfermera fantasmal anda cerca es cuando se escucha el cascabeleo de unas llaves. Este es el sonido que han escuchado aquellos que la han visto, entre ellos una enfermera que había terminado su turno y que se cambiaba para retirarse a descansar a su casa. Ella ya tenía conocimiento de su presencia, así que cuando escuchó las llaves, rápidamente cerró su locket y se dirigió hacia la salida. A la distancia pudo ver la silueta de la planchada regia y se dio cuenta que usaba un hábito largo de monja. Son los pacientes que están debatiéndose entre la vida y la muerte, alojados en el 5º piso, aquellos que con mayor frecuencia la han visto, y es que de acuerdo a la leyenda, la planchada asiste precisamente a aquellos para ayudarlos a sanar, o bien a tener una muerte en paz. Los que tienen la suerte de recobrar su salud, piden que por favor le den las gracias a la enfermera guapa que los atendió con esmero, a esa enfermera que tiene aspecto de ser monja. Los doctores y enfermeras, al escuchar esto, se desconciertan, pues saben que se trata de la planchada regia. Hoy en día, se sigue escuchando ese cascabeleo de las llaves, que por más que han buscado su origen,
no han dado con él. Al igual, han oído cómo la planchada sube las escaleras y se dirige al 5º piso del hospital. Médicos, enfermeras e incluso los guardias de seguridad han sido testigos mudos de su presencia. Y digo mudos porque no desean hablar de sus encuentros con esta enfermera, que algunos han dicho falleció en este hospital cuando el elevador tuvo una avería y ella quedó atrapada entre sus puertas. Esto en los años 70. Leyenda verdadera de la planchada. Les contaré una versión distinta de la planchada. Dicen que la planchada es una enfermera desdichada que vaga por los pasillos de distintas clínicas. Con esto queremos decir que sus apariciones no se limitan a un solo país o territorio. La primera vez que alguien tuvo noticias de la planchada fue a principios del siglo pasado, en un hospital de los Estados Unidos. Los nietos de las personas que aseguran haberla visto dicen que ella se llamaba Ingrid y que uno de sus rasgos distintivos es que invariablemente todo su atuendo permanecía pulcro y planchado a lo largo de su jornada de trabajo. De ahí que en los países de habla hispana se le pusiera el apodo que dio origen a esta leyenda, la planchada. Pero regresemos a aquellas fechas antiguas para tratar de entender cómo es que su historia se convirtió en una de las más terroríficas de todos los tiempos. Según lo dispuesto por los entendidos, se sabe que Ingrid se enamoró locamente de uno de sus pacientes. Lo que pasó es que el enfermo en cuestión era un soldado que había participado en la Primera Guerra Mundial y que por tanto presentaba heridas graves. Los galenos que lo atendieron prácticamente lo hubieran dado por muerto, de no ser porque ella se ofreció a cuidarlo sin goce de sueldo. Pasó las noches en vela, procurándolo y vigilando que el estado físico del militar fuera restableciéndose. El director de esa clínica se impresionó, ya que en menos de un mes el soldado ya era capaz de articular varias palabras y de mover sus extremidades con cierta destreza. La enfermera, al darse cuenta de que pronto este hombre abandonaría el hospital, le confesó su amor, a lo que él respondió que sentía lo mismo por ella. Mike Cohn, ese era el nombre del soldado, le dijo que regresando de una revisión médica en su destacamento, pediría su mano en matrimonio. Sin embargo, él no volvió a pararse ahí. La enfermera perdió la cordura y fue recluida en un manicomio. Luego de su deceso, comenzaron las terroríficas apariciones en las salas de urgencia de todo el mundo, pues hay quien piensa que su alma lo sigue buscando. Existen muchas versiones de la planchada, pero estas son las más conocidas e interesantes. ¿Tú qué opinas? ¿Acaso esta enfermera se trata de la misma que se ha visto en México y en otras partes del mundo? La siguiente investigación fue realizada por Eduardo Luna Ordaz y aparece en la revista de Literaturas Populares, año 6, número 1, enero-junio del año 2006. Cuando crecí me vine acá, a la Ciudad de México, y estudié enfermería. Y pues lógico que tenía que trabajar en un hospital, ¿no? Y al trabajar, al inicio del trabajo, pues me dieron mi primer turno. Después el segundo, y ya después me dejaron definitivamente en el tercer turno. Entonces, era muy tranquilo. Y luego, pero hubo una ocasión en que no recuerdo exactamente de qué pueblo. Hubo un desborde de río y llegó muchísima gente al hospital para que se les prestara auxilio. Y lógico que llevaron a otra parte de donde yo trabajaba. Llevaron más gente a otros diferentes hospitales y dividieron el personal. ¿Qué hospital era? El Hospital Infantil de Iztapalapa, que está en Ermita, Iztapalapa. Y llevaron a la gente a la cual había que atenderla. Y en esa ocasión había demasiado trabajo. Y pues yo necesitaba ir al baño, así que fui. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que como nada más había 2 baños, que era el vestidor también, pensé que tal vez estaba ocupado. Me agaché para ver si no estaba ocupado, y como vi que estaba una persona sentada, se le veía nada más los pies y las orillas de la capa, pues ya no entré. No sé qué pasó, pero
En ese instante precisamente me acordé que en los hospitales espantaba la famosa planchada. Me acordé de eso y me regresé inmediatamente a mi sala, donde yo prestaba mi servicio y a nadie le comenté. ¿Pero quién es la planchada? Se supone que dicen que la planchada es una persona que fue enfermera y que trabaja muy mal y que trataba muy mal a los pacientes, que todo el mundo se quejaba de ella y le decían la planchada o le dijeron la planchada porque esa era una enfermera que andaba impecable. Nunca le vieron una arruguita en el uniforme, siempre andaba como una tostadita, porque tronaba su babero, todo su uniforme muy bien planchadito. Por eso le pusieron la planchada. Después le comenté a una compañera precisamente del tercer turno lo que había visto. Efectivamente vista la planchada. Era la planchada. ¿Y nada más en la noche se aparece? Nada más en la noche, que inclusive dice que a ella le comentaron algunos pacientes, que ella estuvo en otra sala, que no era la de ella. Fue a a atender a unos pacientes y llegó a darle el medicamento a un paciente y le dijo: ¿Otra vez, señorita? ¿Cómo otra vez? Sí, es que hace ratito me vinieron a dar la medicina. No, señora, yo vengo dando mi medicamento ahorita, a su hora que le toca. Y ella comentó: no, señorita, si usted vino a darme la medicina. No, señora, estaría dormida. No, señorita, si yo no he podido dormir por lo mismo que me siento mal. ¿Pero qué cree? Que al acomodarme bien y al mirar hacia abajo, no le vi los pies a la enfermera que vino a darme el medicamento. Ah, entonces no le vio los pies. No, no se los vi. Haga de cuenta que iba en el aire. Ah, señora, ahorita que le di su medicamento va usted a descansar y usted va a dormir, porque a lo mejor usted está delirando por lo mismo que no ha dormido, y fue todo. ¿Y era la planchada? Era exclusivamente la planchada. ¿Y ella murió en el hospital o en dónde? Pues la verdad no sé. No se sabe. Me imagino que sí, ¿no? Si tuvo alguna enfermedad ha de haber muerto en el hospital. Pero sí, era una persona muy mala con los pacientes. La historia que sé de la planchada es que era una enfermera que trabajaba en el Hospital Juárez. En el Hospital Juárez que estaba a la Merced, antes del sismo. No el que actualmente está por Lindavista. Entonces, ella trabajaba en el Hospital Juárez y era una enfermera que era muy meticulosa, muy cumplida, muy puntual con su trabajo y todo. Entonces, ella siempre llevaba su uniforme impecable, blanco y planchado, pero muy bien planchado, no tenía ni una arruga. Entonces, una noche ella estaba muy cansada porque había trabajado mucho y se quedó dormida en su escritorio. Cuando ella despertó fue a darle el medicamento a un paciente y halló que el paciente ya había fallecido. Entonces ella se sintió muy mal. Se deprimió y pensó que ese paciente había fallecido a causa de su negligencia, de no haberle dado el medicamento. Entonces entró en una depresión tan fuerte que tuvo que estar internada en un psiquiátrico y finalmente falleció. A raíz de esto, en todos los hospitales de la ciudad se aparece la planchada. Y es que en las noches los pacientes están dormidos y que de pronto a alguna enfermera se le pasa a darle el medicamento y llega corriendo a darle el medicamento a la planchada. Y cuando llega la enfermera en turno, el mismo paciente le dice que ya vino una señorita a dárselo. Entonces la enfermera, por tratar de investigar, le dice: ¿pero quién es esa señorita? ¿Cómo se llama? Descríbamela. Y el paciente lo primero que dice es que es una señorita que trae su uniforme impecable y muy bien planchado, y que ella fue la que le dio el medicamento. Entonces la enfermera dice: ¡ay, fue la planchada! Y que la planchada se aparece, pero no les hace daño. O sea, les da el medicamento, y alguno de sus pacientes hasta se cura, y se lo agradecen a la planchada. ¿Y nada más por las noches? Sí, se supone que nada más es en las noches, porque es cuando las enfermeras a veces se duermen. Y ella se supone que la consigna es que ella no va a poder descansar porque por causa de su negligencia de dormirse durante la noche, falleció ese paciente. Entonces su consigna es todas las noches ir a cuidar a los pacientes y darle su medicamento. Bueno, se supone que la leyenda de la planchada ya tiene muchos años. Muchos, pero muchos años.
Incluso me la han contado gente que tiene muchísimo tiempo trabajando en hospitales, hasta más de 35 años de servicio. Entonces, nos resulta que hay dos versiones. La primera que a mí me contaron es que se trataba de una muchacha muy bonita. Su madre cayó enferma y esta chica la trató muy mal. Entonces se supone que de ahí viene su castigo. La mamá de la enfermera falleció. La muchacha, que era una enfermera que siempre andaba muy bien vestida, con su vestimenta impecable, cabello recogido, cabello oscuro lacio, siempre se peinaba con una colita, y su uniforme de enfermera totalmente almidonado, blanco y almidonado. Resulta que cayó enferma la mamá de esta chica. El nombre nunca me lo dijeron, no lo saben. Bueno, cayó enferma y esta enfermera, lejos de brindarle los cuidados y todo eso, resulta que la trataba muy mal. Falleció la mamá de esta enfermera y pues ella entró en desesperación y al parecer cayó en un estado de esquizofrenia. Enloqueció y resulta que todavía en vida la veían a esta chica, pues metida en diversos hospitales. Debido a su estado mental ya no trabajaba, pero a ella la veían en diversos hospitales, haciendo lo que con su madre no hizo. Falleció la enfermera y generalmente tú sabes que toda esta historia o leyenda tiene su evento generalmente en las horas nocturnas, pues se le llega a ver en las noches, igual, brindándole cuidados y atención a los pacientes enfermos, principalmente con los muy graves, aunque se la ha visto con pacientes no tan graves, que solamente han requerido de una atención más que nada en el sentido emocional. La otra versión de esta leyenda de la planchada es todo lo contrario a lo que te indicaba. La única coincidencia es que fue una muchacha muy bonita, cabello siempre recogido, su uniforme de enfermera impecable, limpio, blanco, almidonado, pero es la única coincidencia que hay de esas dos versiones. Pero en esta versión, de igual manera, enfermó su madre, y ella se dedicaba a cuidarla mucho. Pero dado que falleció la madre de esta enfermera, ella también cayó en un trance muy doloroso. Y a partir de ahí comenzó a cuidar a la gente, puesto que no pudo ayudarla a su madre. Tal vez el remordimiento la llevó a esto. Hoy en día varios enfermos nos han relatado que en aquellos momentos cuando no hay personal, que es en la noche, en los hospitales, se dice que de repente ha llegado la planchada, que ella llega y le toma signos al paciente, ya sea tomándole el pulso, la respiración, la temperatura, o administrarle un medicamento que se le ha olvidado. Entonces cuando regresan, pues los enfermos le dicen: ya no es necesario, señorita. Vino una enfermera muy amable, muy atenta. Me dijo que me iba a dar mi medicamento. Y efectivamente, han encontrado en las notas de enfermería el registro de que ya se le aplicó el medicamento al paciente. Y todo el personal del hospital se saca de onda, porque dicen: bueno, pues ¿cómo? Si nada más estamos Mar y yo, por decirlo así. Ya ha habido casos también en que los pacientes nos han referido que pacientes muy graves, sobre todo los pacientes de coma, que de repente regresan, cuando uno llega y pregunta qué ha pasado, los pacientes refieren que ellos, en su estado inconsciente, creyeron ver a una enfermera que les dijo: pues nada más te vengo a poner esta inyección y te vas a sentir mejor. Y en ese momento fue cuando despertaron y cuando llaman a las enfermeras. Son algunas cosas que nos han contado. Ya en lo personal a mí no me ha pasado nada, sino a una amiga, durante las prácticas. Estábamos en el hospital de Topilejo, estábamos en la guardia. Llegó mi compañera. Solamente había 2 enfermeras en ese momento, y un médico interno para todo el hospital de Topilejo en la noche. Y pues igual, las compañeras se fueron a su cena. Cuando regresaron les iban a tomar signos a los pacientes, y los pacientes que estaban en la cama les dijeron: no, acaban de pasar. ¿Cómo que acaban de pasar? Sí, hasta hizo anotaciones en la hoja. Y sí, cuando revisan la hoja, efectivamente, ya les habían tomado pulso, signos vitales, todo. Y no eran pacientes graves, o sea, eran pacientes que estaban ahí nada más. Entonces es una de las tantas muchas cosas que cuentan acerca de la planchada.
Y pues me lo han contado gente del IMSS, del ISSSTE, de salubridad, en los privados. No sé si también se dé, pero nadie me ha contado nada. Hace muchos años, mi abuelita, que es como mi segunda madre, mi abuelita paterna, estaba muy malita en una clínica allá en San Luis Potosí. Entonces se pusieron de acuerdo todos ya para cuidarlo, un día unos, un día otros. Y me avisaron que si gustaba participar de cuidarlo. En ese tiempo no tenía trabajo. Y les dije que sí, que nada más me avisaran qué día sería. Y ya me avisaron que iba a ser un jueves por la noche. En fecha no me acuerdo, pero fue como entre mayo, casi más o menos estas fechas. El chiste es que estando ya con mi abuelita, estábamos en una clínica particular, lo que se llama la Beneficencia Española. Solo dejan estar a una persona en la sala de ahí mismo del cuarto para estar al pendiente del paciente. Como era algo de su cabecita, teníamos que estar al pendiente ahí y salir a hablarle a los doctores en caso de que pasara algo. En esta ocasión, te das de cuenta que estaba allá y estaba leyendo una revista y estaba mi abuelita y decía que le dolía mucho su cabeza. Ya como a eso de las casi 1:30 de la mañana. Sí, hijo, me duele mi cabecita, me duele mi cabeza, no puedo dormir. A lo que le digo, permítame, ya que me voy a avisarle a la enfermera, ahorita aquí al pasillo y ahorita regreso, abuelita. No se vaya a mover, no se caiga, no, aquí voy a estar, mijo. Bueno, pues ya salí y en lo que anduve buscando a la enfermera pasarían como unos 10 minutos, no sé mucho. A lo que regreso yo rápido con mi abuelita, le digo, ¿qué pasó, abuelita? ¿Cómo está? Ya le avisé a la enfermera, ahorita viene, y me dice, acaba de salir la enfermera, hijo, dice, ahorita que tú entraste, si ella iba saliendo. Se me dio mi pastilla, dice, ya se me quitó mi dolor de cabeza. Lo que me quedó, canijo. ¿Cuál enfermera? Dice, un uniforme a rayas, muy bonito, dice, un vestidito que traía la enfermera. Nunca lo había visto aquí, le digo, chis. No, pues, ¿sabe? Le digo, a ser la de la noche, porque no las había visto. Y ya seguido llega la enfermera y me dice, ¿qué pasó, joven? Le digo, lo que pasa es que a mi abuelita le dolió mucho la cabeza, pero dice que ya le dieron una pastilla. Dice, ¿quién se la dio? Le digo, pues que la enfermera. Y dice, no, a ver, permítame. Y ya le pregunta a la enfermera, ¿quién le dio la pastilla? Y ella le dice, mi abuelita, la enfermera. Dice, la que trae su vestidito blanco con rayitas así muy bonitas y trae unas trenzas. Dice, llegó y me dijo que si me sentía muy mal. Le dije que sí, que me dolía mucho mi cabeza y me dijo que me iba a dar una pastilla. Se me dio la pastilla y se me la tomé y nada más me dijo que ahorita venían y se salió. A lo que esto me está dando escalofrío. Bueno, a lo que le preguntamos a varias enfermeras quién había sido y por la vestimenta me decía la enfermera, es que ese uniforme lo usamos, bueno, se usaba en hospitales, pero hace muchos años, dice muchísimos años, que desde mi abuelita, le digo, puta. Y si y ese uniforme era de hospital de gobierno, dice, hay que ver quién era o qué fue. Le digo, pues es que está raro, y pues ya quedamos todos que había sido la planchada, que había pasado a ver a mi abuelita en el momento en que nosotros nos salimos. Espero que este video te haya gustado. Te recuerdo que los programas en vivo son los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la noche. Los días viernes recibo llamadas de la gente narrando sus historias de fantasmas. Ojalá participes compartiendo tus experiencias. Por tu atención y compañía, muchas gracias. Al final del video te dejo algunas recomendaciones que seguramente serán de tu agrado.